Nos acompaña José Luis Gil Becerra, no requiere mayor presentación. En su momento él ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Es un experto en temas de seguridad, orden interno, inteligencia, terrorismo. Formó parte del Grupo Especial de Inteligencia que desactivó toda la banda terrorista de Sendero Luminoso. José Luis, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta invitación de RCR. Muchas gracias, José. Buenos días. Buenos días a todo el Perú. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Porque ya día a día vamos ingresando a mayores problemas, a mayores dificultades, ¿no? Antes de ingresar a esta entrevista, pues es un diagnóstico muy rápido. Son 3 problemas lo que tenemos, pero a la luz de lo que está ocurriendo, ayer hemos visto un asesinato sin piedad a un empresario minero informal en La Libertad. Acabamos de enterarnos del asesinato de un miembro de la Policía Nacional en Comas. También hemos visto en plena avenida principal en La Molina, la avenida Constructores, ayer el asesinato de una señora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tú, en reiteradas oportunidades, no dentro de una visión pesimista, sino realista, decía, esto mucho cuidado porque esto puede ir creciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario actual? Bueno, primero es lamentable la muerte de las personas que el día de ayer han sido atacadas salvajemente por sicarios, y la muerte de este empresario en la ciudad de Trujillo. Esta es simplemente la punta del iceberg de lo que está pasando en el país, que ya se advirtió, pero además revela una serie de problemas y de fenómenos, ¿no? Y ya tenemos en el Perú ya pues 3 problemas, ¿no? Tenemos la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana es un problema, la seguridad del Estado es un problema, y el gobierno es un problema, ¿no? Porque las decisiones que está tomando en este momento no son las más correctas, ¿no? Y empecemos por la primera parte. O sea, ¿qué es lo que pasa con el fenómeno? Y lo hemos dicho reiteradamente. Los gobiernos socialistas de Sudamérica relativizaron las fuerzas públicas, formaron fuerzas paralelas con el pueblo, entre comillas, y la criminalidad comenzó a desarrollarse. De tal manera que hoy, después de 20 años en la que los gobiernos socialistas o progresistas de algunos países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que hoy la criminalidad está en expansión y en consolidación. Quiere decir que ya dominaron su cárcel en su país, después dominaron su área, su distrito, zona territorial. Su zona territorial, y ahora están en expansión hacia otras zonas territoriales que tienen a la mano. ¿Cuál es? El Perú. Eso es lo que está pasando ahora. Y lo tenemos desde todas partes del Perú. Por ejemplo, por el lado de Brasil tenemos al Comando Vermelho, tenemos al primer Comando Capital, que es más peligroso, letal, ¿no? Y más letal que el propio Tren de Aragua. Por el lado de Colombia tenemos a las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, el Tren de Aragua, y ya hemos visto en Ecuador lo que pueden hacer los choneros, todos estos criminales que están en expansión. ¿Y para qué se expanden? Se expanden por las plazas. ¿Qué son las plazas? Son los crímenes, o sea, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, todas esas se llaman plazas. Y en su lenguaje lotizan las plazas. Lotizan las plazas. Entonces cada plaza es un lote es mío. Entonces si hay un grupo criminal menor en una plaza que creo yo que es mía, sencillamente lo desplazo y comienzo a matarlo, ¿no? Pero para consolidarse en esa plaza, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, tienen que cometer crímenes muy execrables para darle una lección a los demás. Lo que ha pasado ayer con el empresario trujillano, ¿no? Le han pedido $10 billones, hasta donde sé, pagaron $1,5 millones y entonces lo mataron por no pagar completo. Ese es un mensaje claro para los empresarios que en el futuro ellos piensen secuestrar. O sea, tienes que pagar completo, si te piden 10, tienes que pagar 10. Entonces, ese nivel de presión nunca se ha visto en el Perú, ¿no? Ese nivel de presión proviene de las experiencias de otros países. Entonces, si las características criminales de otros países ya se están dando en el Perú, con criminales de otros países en el Perú, no es difícil inferir desde el Estado que tenemos un problema grave de consolidación criminal estructurada a nivel nacional.
Entonces, nuestras estrategias no puede ser capturar pájaros fruteros, diciéndolo de manera coloquial, o capturar gente de poca monta. Tiene que haber estrategia. Y si no hay una estrategia completa, una estrategia bien estructurada, lamentablemente, de este tipo de casos y más graves vamos a ver en el mediano o largo plazo. ¿Y por qué no es posible trazar una estrategia, José Luis? Es difícil decirlo porque hoy tenemos en el Estado, primero, tenemos una situación que viene del pasado. ¿Mucha infiltración? Por eso, del pasado, por ejemplo, los caviares, los progresistas, se metieron dentro del Estado, se metieron dentro de las fuerzas de seguridad, dentro de la policía, dentro de la inteligencia. Y se ha agudizado en el gobierno de Pedro Castillo cuando ellos enajenan el sistema de inteligencia y enajenan a la fuerza pública, de tal forma que hay incluso generales que pagaron, que habrían pagado, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero para poder ser generales. Entonces, esta enajenación, esta perturbación del sistema, ¿no es cierto?, hace que sea frágil. Entonces las decisiones son frágiles, las operaciones tienen cierto rigor, pero no son estratégicas completas. ¿Por qué? Porque incluso el propio policía dice, pero ¿para qué voy a detener? ¿Para qué voy a esforzarme si tarde o temprano me van a detener y me van a mandar a la cárcel? ¿Para que me maten? Entonces, esta lógica perversa de este maltrato que han hecho en la fuerza pública, hoy pagamos las consecuencias. Ahora, todo el escenario que tú nos estás describiendo tiene una lectura mucho más directa con esta resolución suprema para cesar en sus funciones al ex comandante general Jorge Angulo, ¿no? Porque la resolución admite que hay un fracaso en la lucha contra la criminalidad. Si bien es cierto, la argumentación va directamente contra el excomandante general, pero en líneas generales se admite que ha habido un fracaso en la lucha contra la criminalidad organizada. Si tenemos una situación donde el gobierno admite de manera pública, de manera abierta, pero también tenemos otro problema, ¿no? El problema es cómo esto afecta a la propia institucionalidad. Sí, yo creo que ha sido un golpe a la Policía Nacional, un golpe muy duro, porque todos los esfuerzos que se están haciendo, pese a que ya la criminalidad nos ha rebasado, se echan por tierra. Se echan por tierra y por una razón bastante, al parecer, tonta, ¿no? Porque si bien es cierto, el gobierno, a mi entender, ha querido hace algún tiempo sacar a este comandante general Angulo por una serie de acciones que se han denunciado, como la indisciplina, como la falta de capacidad para hacer determinadas cosas, y que yo mismo he promovido. O sea, yo he dicho que este comandante general y este comando, este grupo de jefes debe salir, pero debe renunciar. Entonces, la renuencia del general a renunciar ha hecho que el gobierno cree pues una resolución con estas imputaciones realmente vergonzosas. Pero no puesta en blanco y negro tiene un efecto, un detonante directo que se está fracasando. Por supuesto, o sea, para nadie es está oculto de que hay un fracaso, pero fíjate, es un fracaso por falta de estrategia, por falta de un entendimiento de que el fenómeno está en crecimiento, que tenemos en el Perú dos fenómenos que han confluido: la izquierda radical y la macrocriminalidad que está en este momento viniendo hacia el Perú. Estas dos cosas han confluido y el gobierno no lo entiende. Cree que con 4 operativos, cree que cambiando de comandante general lo va a resolver. Y en ese interín se maltrata drásticamente a la policía, es algo que yo rechazo. Ahora, yo estoy bastante preocupado por este tema por una razón. Hace 4 o 5 días, el propio ministro del Interior destacaba que en operativos se habían desactivado grupos criminales. Hace 4 o 5 días, el presidente del Consejo de Ministros, el último domingo, en la entrevista con Mónica Delta, destacaba que la policía ha tenido logros efectivos en la lucha contra la criminalidad.
hace menos de una semana la Presidenta de la República nos decía que se estaba actuando. Es más, hubo un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco mal, en Tarapoto, donde decía que se están dando golpes certeros contra la criminalidad. Todo esto se echa por tierra con esa resolución. Entonces, sí, claro. Es que la resolución es solamente una justificación, una muy mala justificación, ¿no es cierto?, para deshacerse de este comandante general, de general Angulo. Pero no solamente es responsabilidad del comandante general, también hay otras responsabilidades políticas. Sí, por supuesto. A ver, los ministros son responsables políticos porque se supone que ellos dictan, ¿no es cierto?, la estrategia del Estado, la estrategia política. Y la declaratoria de emergencia fue dictada en Consejo de Ministros. Así es, entonces se supone que ellos han hecho una evaluación, han hecho un análisis, ¿no? Entonces, lo hemos dicho al inicio también con la designación de este ministro, probablemente tenga muchas cualidades personales, familiares y profesionales, pero en este momento en el que el Perú requiere un liderazgo, alguien organizador, un estratega dentro del Ministerio del Interior, nos pusieron a alguien que había vivido 10 años en Estados Unidos, que acababa de traerlo de fuera, que es experto en caballos, ¿no es cierto?, y que, como hemos visto, está llenando el ministerio de sus amigos y sus promociones. Entonces, esta es también una equivocación del gobierno que creo yo deben resolver, que creo yo deben corregir, ¿no? A inicio de semana, a través de tu cuenta social ex Twitter, tú dabas a conocer que era muy preocupante el cambio en la Dirección Nacional de Inteligencia, porque tú eres una persona bien informada, indicabas que ya se estaba a punto de capturar a Vladimir Cerrón, o por lo menos ya habían algunos indicios. Tú eres un hombre de inteligencia, sabes cómo se maneja este tema, y que la salida del Director Nacional de Inteligencia de una u otra manera era más que sospechosa. A ver, en principio creo que se le está regalando triunfos baratos al radicalismo senderista y del MRTA, que son los radicales hoy, y se le está regalando un triunfo barato a Vladimir Cerrón. Así como en el campo del periodismo todos se conocen y todos saben lo que pasa, como en los abogados y como en los médicos, en inteligencia todos nos conocemos y todos sabemos qué pasa. Y hemos denunciado la presencia de traidores del sistema de inteligencia en algunas partes del todo el sistema de inteligencia del país, ¿no es cierto?, que han estado apoyando de una u otra forma a Vladimir Cerrón. Eso se llega a saber en todos en todo el sistema. En segundo lugar, se ha estado haciendo un trabajo, han estado realizando un trabajo muy cercano a Vladimir Cerrón. Cuando algunos periodistas critican y dicen que esto es una payasada, el movimiento que hace la policía, no, lo están haciendo porque hay elementos suficientes para poder llegar a una zona a hacer una operación. Hay que respetar a la inteligencia peruana. La inteligencia peruana le ha dado logros al país. O ya nos hemos olvidado de la captura de Guzmán y de tantos otros criminales en el Perú. Entonces, un poco de respeto a la inteligencia porque han hecho su trabajo, están haciendo su trabajo. Lamentablemente, esta racia del sistema de inteligencia que ha hecho el gobierno nos debilita, porque para que un nuevo director se vuelva a acoplar, vuelva a tomar viada, la curva de aprendizaje es por lo menos 6 meses. Entonces retrasamos la lucha contra la criminalidad. Yo no voy a dudar en este momento de la honestidad de la Presidenta. No puedo decir nada de su gente que está al costado o alrededor. Tampoco puedo decir que es Alberto Otárola el que está apoyando a Vladimir Cerrón. Hasta ahí me quedo. Del resto que rodea a la Presidenta no confío, porque no puede ser que a un director de inteligencia que está a punto de capturar a Vladimir Cerrón se le saque sin más ni más de un plumazo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Alguien está promoviendo que descabezar al sistema de inteligencia? ¿Alguien está promoviendo que se alejen los captores a Vladimir Cerrón? Eso tiene que verlo la Presidenta, eso tiene que evaluarlo, tiene que mirarlo con ojos de Estado, de estadista, ¿no? No con ojos de partido político, ni de amistades, ni de nada. Tiene que mirarlo como estadista, ¿no es cierto?
¿Por qué estoy haciendo que la inteligencia del Perú se debilite? Ayer, durante su presentación al Congreso, el ministro ha argumentado que ha habido falencias en la gestión del ex comandante general, ¿no? Ha indicado que no se ha menospreciado la institucionalidad de la Policía Nacional y que los cambios han obedecido a una decisión de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Es en líneas generales lo que ha dicho ayer el ministro, ¿no? Pero tú acabas de mencionar algo, y lo mencionan permanentemente quienes de una otra manera están muy ligados al tema de inteligencia, al tema del análisis, de la perspectiva, ¿no? Liderazgo, ¿no? Estamos viendo en Ecuador, presidente Noboa, joven, está liderando, con todos los problemas que pueden tener, está liderando una lucha contra la criminalidad. En Colombia, en medio de cómo actuaba el narcotráfico, o la narco como le dicen en Colombia, también el liderazgo del presidente, cuestionado o no, pero había liderazgo. En el Perú no tenemos eso. Sí, creo que la crisis de liderazgo en el Perú afecta, choca, colisiona con las necesidades de seguridad del país, ¿no? Y creo yo firmemente que esa falta de liderazgo es por una razón. La razón es la ignorancia sobre el fenómeno. No conocen del fenómeno, no se ocupan en mirar el fenómeno, solo están mirando la parte, la punta del iceberg, la violencia, piensan que comprando 20 patrulleros y 100 motos el tema se arregló, no entienden que los fenómenos criminales son estructurales, que es un fenómeno, o sea, esa ignorancia de los funcionarios del Estado, incluso de los hombres de inteligencia, de los hombres, de los operativos, hace que se retrase la investigación. Por ejemplo, la inteligencia le advirtió a la Presidenta de la República a través de la Casa Militar. Todo el sistema de inteligencia le dijo, no, o sea, en el lugar donde usted va a ir en Ayacucho, hay gente que está ligada a Sendero Luminoso, la pueden agredir, tienen que mantener las medidas de seguridad. Se lo dijeron. Casa Militar le dijo eso. Le dijo la DINI, que recoge toda la inteligencia de la policía, de la Fuerza Armada, toda esa inteligencia, ellos la procesan. ¿Qué es inteligencia? Es el resultado de que muchas informaciones se procesan y a través de un cuadro de valoraciones uno saca un nivel de riesgo, ¿no es cierto? Entonces no es simplemente es un dime, lleva y trae o te digo al oído, no. Es un documento. Sí, pero es el resultado de un proceso de análisis que a la final les dice, bueno, es el procesamiento es altamente probable que A, B, C, D pasen. Y se lo entregas a los órganos encargados. ¿Quién es el encargado de la seguridad del presidente según la nueva norma? Lo que también deviene en ilegal es la Casa Militar. Entonces, señor Casa Militar, acá está. Y él, hasta donde tengo conocimiento, cuando tiene que ejecutar, no considera esa parte. La Casa Militar no considera la posibilidad de que pueda ser atacada. Ese es un error, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el que lo leyó, de repente no fue el propio general, los que siempre leen, y entonces le dejamos que la gente haga las cosas y no, uno no toma conciencia. Esa es ignorancia. O sea, si no conozco el problema, es más, si yo hubiera sido jefe de la Casa Militar, me hubieran dado un documento así, pues, a ver qué documento vamos a hacer nosotros, adoptemos las medidas de seguridad, porque conozco el fenómeno. Pero como no lo conozco, no me toca. Tengo chofer, carro, tengo una vida bonita, a mí no me asaltan, seguramente no pasa. Entonces, ese tipo de informalidad no puede estar en el Estado, ¿no? Nuestro invitado, José Luis Gil Becerra, en su momento ha sido el director general de inteligencia del Ministerio del Interior, especialista en temas de seguridad, orden interno, inteligencia y lucha contra el terrorismo, ¿no? Al iniciar el programa y en varios momentos siempre nos han dicho, cuidado que esto se puede ir desbordando, cuidado que lo que estamos viviendo quizá ya no pueda sorprender hacia adelante, los hechos pueden ser peores. ¿Estamos en esa línea lastimosamente en el Perú? Sí, bueno, esto lo hemos dicho aquí en RCR, lo hemos dicho hace mucho tiempo, la criminalidad está en evolución. Hay que tener cuidado porque van a venir los secuestros que habían desaparecido en el Perú, van a venir los secuestros vienen con muerte. Y del secuestro, el secuestro al paso, viene ya los secuestros de los empresarios, de los hijos de los empresarios, luego vienen los secuestros políticos y luego vendrán los asesinatos políticos.
Porque eso ha pasado en otros países. Y paralelamente crean bufetes de abogados que defienden a Claro, entonces los criminales. Y paralelamente crean movilizaciones contra el gobierno para reclamar defensa de derechos humanos. Paralelamente crean medios por de supuesto, comunicación. se van tornando en forma de organización, Así es. donde no solamente es el crimen el centro de sus actividades, sino que tienen su defensa legal, tienen su financiamiento, entonces Y representantes políticos. van a tener representante político. Entonces estamos en una situación tan compleja que creo que muchos no entienden todavía. Entonces, ¿y qué es lo que buscan en el Perú? Las plazas son dinero fresco, dinero efectivo, circulante, porque ellos no pueden hacer transacciones bancarias. Por la misma informalidad que vive el Por país. la misma informalidad. 70% de la población económicamente activa en el Perú Plata en mano. es informal. Entonces, esos son los que tienen la plata y ahí vamos a ir. Si tú analizas la cantidad de secuestrados, la cantidad de asesinados, la mayoría son gente que proviene de la informalidad. Entonces, ahí es donde deben concentrarse. Entonces, esta falta de análisis estratégico de a dónde afecta la criminalidad y cómo deben trazarse estrategias es lo que preocupa. Entonces, si no hay eso hoy, que ya estamos con una macrocriminalidad sentándose en el Perú, más adelante va a ser muy difícil, va a ser incontrolable. Lo que hemos visto ayer en La Libertad es una clarinada lo que puede ocurrir en otros puntos del país donde hay mucha presencia de minería ilegal. Yo hace unos instantes conversaba con otra persona, también entendí en el tema, y le comentaba que Patás, Huamachuco, Santiago Chuco son zonas mineras donde hay minería formal, pero también hay minería ilegal. Y en varios puntos del país, puedo mencionar Nazca, Mempuno, La Nanea, Rinconada, Sí. en Cajamarca, Cajabamba, en Piura, donde nos están escuchando, en Lomas, Zapillica, Paimas, Madre de Dios. O sea, estas zonas son de alto riesgo con presencia criminal actualmente. Totalmente, y les voy a decir, además les vamos a dar un dato. En Colombia ya está sucediendo un fenómeno que parece que va a rebotar aquí, en el que los narcotraficantes, ¿no es cierto?, están dejando la hoja de coca, el tráfico de drogas, están diversificándose porque han encontrado en la minería ilegal, ¿no es cierto?, han encontrado justamente dónde está el dinero, dónde ellos pueden dominar, dinero mucho más fácil, dinero mucho más rentable, con menos problemas y con menos problemas con la justicia. Entonces, ese fenómeno de cambio de matriz, ¿no? Claro. De cambio de lo que quieren hacer, ¿no? Ya no es en drogas, es en minería. Esa reinvención del crimen. Así es, se va a dar en el Perú. Se está dando en el Perú y por eso estamos viendo este nivel de crímenes execrables con los mineros, si no informales, por lo menos este tipo de mineros que provienen de la informalidad. Y se va a dar en varias partes. Ayer me hablaron de Arequipa, de un lugar donde están sucediendo cosas terribles, Sí. tremendas, que están ligadas a la minería. La zona de Carabelí, la zona de Chala. Así que si los que hacen minería ilegal, si es que ellos creen que ya la hicieron en el Perú, les contamos que no. Porque los que la van a hacer son los criminales que ya los están cebando para podérselos engullir. Así que más le vale formalizarse, más le vale tener una estrategia diferente y entender de que ellos ahora mismo son el blanco, y mira lo que estoy diciendo hoy día, los mineros informales son el blanco objetivo inmediato de la criminalidad, de la macrocriminalidad que está en desarrollo. Interesante lo que se está describiendo, José Luis. ¿Cómo comenzó esto? Mineros ilegales que también lotizaban zonas donde hacían explotación ilegal. Contrataron lo que se llaman chalecos inicialmente, ¿no? Iban delincuentes comunes que chalequeaban. Paulatinamente han ido tomando más territorio, han requerido más gente, y estos mismos delincuentes ya se han organizado, ya no solamente para brindar seguridad, sino, corrígeme por favor, ¿no? Para brindar seguridad, sino también han visto el negocio de primera mano.
Así es, hay una transformación criminal aquí bastante perversa, ¿no? Porque no solamente los criminales se volvieron chalecos, sino que además están comenzando también a querer, mira lo que te voy a decir, querer utilizar los mismos procedimientos de afuera ya. Lo que no saben estos criminales gallinas, porque son unas gallinas, que la criminalidad de afuera también se los va a engullir a ellos. ¿Por qué? Porque esta es una plaza, y la plaza, entre comillas, le corresponde a la organización criminal exterior, no a los peruanos. Muchos, y ojo, a muchos delincuentes creen que les están haciendo el favor, que ya están aliados con ellos. No, ya los comenzaron a matar. Los utilizan y los asesinan. Entonces, estos criminales peruanos que se hacían los machitos y todo lo demás, hoy día están calladitos. Están calladitos en las cárceles, están calladitos, no defienden sus calles, o sea, nunca fueron, pues. Eso se están dando cuenta los propios criminales de afuera, que son mucho más avesados. ¿Has visto el asesinato ayer en vivo? Ya, ningún peruano ha hecho un asesinato en vivo, pues. Entonces, ningún criminal peruano. Entonces, estos gallinas que son criminales, que son chalequeros, van a terminar siendo engullidos y asesinados por los que vienen de afuera. Entonces, más nos vale comenzar a formalizarnos, y lo estamos diciendo hoy 24 de enero, organícense, formalícense, porque se vienen momentos tormentosos. José Luis, con la experiencia que tú tienes, en otros países se ha sensibilizado a la población, se le ha dicho: tenemos una lucha directa contra la criminalidad organizada. ¿Por qué no es posible hacer esto, una gran campaña donde la gente entienda que en tu cuadra, en tu barrio, en tu hogar, en tu empresa, en la institución en la que te encuentres, o en el cargo o en la posición donde te encuentres, tienes que luchar contra la comunidad criminal? A ver, creo que no es posible hacer eso. Sí, yo creo que parte, como ya te dije hace unos momentos, parte por la ignorancia, y quienes deben dirigir la lucha contra la criminalidad, contra estos fenómenos, que es el Estado peruano, no tiene conciencia plena de lo que pasa. Porque si fuera así, la estrategia comunicacional del Estado fuera poderosa. Y tendría que ser potente. Potente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un gobierno totalmente convencido, ¿no es cierto? Hay unos ministros totalmente convencidos del fenómeno, expertos en el fenómeno, que finalmente contratan, pues, y hacen un solo perfil de comunicacional para que la gente sepa. Entonces, eso no hay. Hay ignorancia, y la ignorancia te trae todos estos males, ¿no? Por eso nosotros no hemos dejado de hablar en cuanto medio sea posible, de hacer docencia sobre estos fenómenos, para que la gente entienda, ¿no? Y vamos a seguir en ese camino. Sí. Bien, José, yo te agradezco la amabilidad que has tenido de visitarnos hoy en RCR, Red de Comunicación Regional, pero estamos en un momento crucial, un momento dramático para el país. Muy difícil. Hoy día, como lo digo finalmente, hoy día esta criminalidad perversa les va a tocar tarde o temprano a todos, a la derecha, a la izquierda radical, a los progres, a los caviares, a los que se hacen los locos, a los que creen que no va a pasar nada. A todos tarde o temprano nos va a tocar. O hoy nos unimos, o realmente vamos a pasar momentos muy duros, muy difíciles. Ciertamente la situación es bastante difícil, bastante compleja. Yo te agradezco infinitamente, José Luis, la diferencia que has tenido. Gracias. Y visítanos más a menudo para hacer un diagnóstico. Por realidad, invítame más a menudo. Lo que ocurre, si no, con toda seguridad, lo que ocurre es que, y no sé si me equivoque en la percepción, ¿no? Parece ser que los exministros recientes veían solamente el crimen en Lima, y en las provincias no lo veían. Sí. Parece ser que todo concentrado en sus operativos en Lima, y no estábamos mirando lo que ocurría en el interior del país. Lima vende, sí, pero vende para sus intereses políticos, no vende para el país, porque no es ni siquiera parte de una estrategia comunicacional. Muchas gracias. Está con nosotros Gracias. José Luis Gil Becerra en esta parte del programa.